Buenos días. Bueno, hoy vamos a terminar de aprender las últimas poquitas cosas que nos quedan sobre el uso de las escalas y de cómo calcular distancias conociendo una escala, o al revés, o conocer cuál es la escala sabiendo las distancias. Muy bien, en primer lugar repasamos que cuando tenemos una escala, por ejemplo esta, de 1/300, esto quiere decir que una unidad en nuestro plano, en nuestro mapa o en nuestro dibujo se corresponde con 300 en la realidad. Es decir, si yo tengo un mapa en el que un trocito de un camino mide 1 metro, un metro es mucho para un mapa, 1 decímetro, quiere decir que en la realidad serán 300 decímetros, es decir, 30 metros, si lo paso a otra unidad. Eso es lo que nos está diciendo una escala. Hoy vamos a aprender a hacer lo contrario a lo último que habíamos aprendido. Habíamos aprendido con la medida de mi mapa calcular la medida de la realidad. Hoy vamos a hacer lo contrario. Vamos a hacer lo contrario. Imaginaos que me dicen, bueno, yo tengo un mapa con esta escala. Esta es la escala de mi mapa, que ya os enseñé que en los mapas y en los planos, esto es un mapa, pero en los mapas y en los planos, en todos, aquí viene la escala, 1/200.000. Esto es una escala ya bastante grande. En todos viene la escala. Bueno, pues en este caso 1/300. Hasta ahora me decían, bueno, si yo en mi mapa mido 2 centímetros, ¿cuánto es en la realidad? Y entonces habíamos aprendido que, bueno, 2 en mi mapa lo multiplico por 300 y me da 600 centímetros en la realidad. Aquí tengo la operación hecha. Ahora vamos a calcular lo contrario. Si me dicen, oye, en la realidad yo tengo en la realidad una distancia determinada de mi casa a la panadería, o la distancia que sea, es de 6.000 metros. Te pilla lejos la panadería, pero bueno, de 6.000 metros, para que nos sirva de ejemplo. Y me preguntan, oye, ¿y eso en mi mapa cuánto me dirá? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es justo lo contrario. Justo lo contrario. Si os acordáis de la regla de 3, es lo mismo que una regla de 3. ¿Vale? Si una unidad en mi mapa son 300 en la realidad, 6.000 de la realidad serán no sé cuántas de mi mapa. Y esto, cuando hacíamos la regla de 3, que tenéis un tutorial por ahí, multiplicábamos los dos que están pegaditos a la X, este y este, 6.000 por 1, y lo dividíamos por 300. En resumen, lo que hay que hacer, y si nos queréis aprender o recordar lo de la regla de 3, lo único que hay que hacer es dividir. Dividir 6.000 entre 300, y eso me da 20. O sea que esa distancia en mi mapa tendría que medir 20 metros. Grande me sale el mapa. Pero bueno, ya lo he calculado, que es de lo que se trataba. ¿Vale? O sea, para calcular, sabiendo una medida real, calcular lo que mide en el mapa, hay que dividir. Pasamos a la siguiente cosa. Bueno, vamos a ver, aquí tengo dos dibujos, dos rectángulos, uno azul y uno marrón. Esto funciona exactamente igual que un mapa o un plano de los que hemos visto hasta ahora. ¿Por qué? Pues porque un plano no es otra cosa más que un dibujo semejante a la realidad. Ahora, si yo cojo desde un avión y hago una foto, desde un dron y hago una foto de España, por ejemplo, desde un avión, desde un satélite, ¿qué es lo que me sale? Lo que me sale es una representación de España, es decir, un dibujo, una foto, un dibujo semejante a España. Lo que pasa que es más pequeñito. Bueno, pues de la misma manera que un mapa es un dibujo semejante a la realidad, aquí tengo dos dibujos que son entre ellos semejantes. Yo podría decir que este dibujo es una representación de este otro hecha en pequeñito. Perfectamente. O sea, funciona exactamente igual que lo de los mapas o los planos. Y en algún ejercicio nos preguntaban, ¿cómo son estos dos dibujos? ¿Iguales o semejantes? Casi todos, y el que no, supongo que es porque no lo pensó, porque tenéis mucha prisa algunos, que seguro que habéis quedado para ir al cine, casi todos lo pusisteis muy bien. Y el que se equivocó, pues por las prisas o lo que sea, aunque se haya equivocado, que todo el mundo se equivoca, pues seguro que lo entiende también perfectamente y luego se dio cuenta, es verdad, ¿cómo he puesto que son iguales? No son iguales, este es mucho más grande, son semejantes. Este tiene la misma forma, tiene las mismas proporciones, pero este es más pequeñito y este es más grande, son semejantes, es como que fuera la realidad
y un mapa o un plano. Funciona igual. Bueno, imaginaos, bueno, aquí no sé si se ven bien las medidas. Voy a poner una foto para que las veáis bien, pero imaginaos que me piden o me preguntan, oye, estos dos dibujos que son semejantes, ¿a qué escala están? Es decir, ¿qué proporción hay entre las medidas de uno y de otro? En este caso la escala da igual que la pongamos al derecho o al revés, es decir, podemos ponerla 1, 200.000 o 200.001, nos daría igual porque depende de dónde coloquemos el dibujo. En los mapas no, en los mapas se pone primero el mapa, que es lo que tienes en la mano, y luego la realidad. Aquí daría igual. Bueno, yo aquí os he puesto las medidas. Este lado mide 10 y este lado mide 2. Este lado mide 25 y este lado mide 5. Voy a coger cualquiera de los dos, o mejor, los dos. Voy a coger el lado largo, la altura del rectángulo. Y entonces digo, el lado largo de mi rectángulo azul mide 25 y el lado largo de mi rectángulo negro mide 5. Luego el cociente es el resultado de una división. Acordaos que las operaciones tienen sus números y les llamamos términos. Y es lo primero que aprendemos y que aprendisteis siempre. Términos de la suma, sumando si suma total. O sea, términos de la resta, minuendo, sustrayendo, diferencia. Términos de la multiplicación, factores y producto. O multiplicando, multiplicador y producto. Términos de la división, dividendo, divisor y cociente. Luego un cociente es el resultado de una división. Y la división la tenéis aquí, 25 entre 5. Como en la escala uno de los dos tiene que ser igual a 1, voy a hacer algo para conseguir que uno de los dos sea 1. ¿Cuál? Este, que es el más pequeño. Entonces, ¿os acordáis de la propiedad fundamental de la división? Que tenemos hasta un rap hecho por los compañeros de primero de secundaria. Si yo divido a los dos por el mismo número, me queda una división equivalente. Voy a dividirles por 5. 25 entre 5 a 5. Y 5 entre 5 a 1. Ese es el cociente entre las medidas de ambos dibujos semejantes. Que también lo puedo poner 1, 5. Depende de dónde ponga el orden del dibujo, me da lo mismo, ¿vale? Dibujo grande, dibujo pequeño. Aquí sería así puesto dibujo pequeño, dibujo grande. Pero esto que es una escala, es lo mismo que una escala, se puede poner del derecho o del revés en el caso de dibujos. Lógicamente, como son dibujos semejantes, la escala tiene que ser la misma, mida yo este lado o mida yo este lado pequeñito. Bueno, pues voy a hacerlo con el lado pequeñito. Mira, el lado pequeñito mide 10. Y el lado pequeñito de este mide 2. Luego la escala será 10, 2. Insisto, como para poner una escala uno de los dos números tiene que ser un 1, voy a conseguir que el más pequeño, el 2, sea un 1. ¿Cómo lo hago? Dividiendo a los dos por 2. 10 entre 2 me da 5 y 2 entre 2 me da 1. Fíjate lo que me pasa. Evidentemente la escala es la misma, calcule como la calcule. Si la calculo con el lado largo o con el lado corto, me da lo mismo. 5, 1. Esta es la escala, la proporción, el cociente entre las medidas de los dos dibujos. ¿De acuerdo? Concluyendo y como resumen, si a mí me dan dos medidas de dos dibujos semejantes o de la realidad y un plano, un mapa, que al final también son dos dibujos semejantes, para calcular la escala lo único que tengo que hacer es hacer la división. Pones el número más grande y lo divides por el más pequeño. Y chimpún. Ponemos un ejemplo. Imaginaos que me dicen, hemos hecho un plano de Burgos y la calle Vitoria, que tiene una longitud de... Y la calle Vitoria, que tiene una longitud de 4 kilómetros, en mi plano, en el plano que yo tengo en el papel, no mide evidentemente 4 kilómetros, sino que mide 2 decímetros. Y me preguntan, oye, ¿cuál es la escala de mi plano? Bueno, pues lo que tenéis que hacer es hacer la división. Pero tened en cuenta que kilómetros y decímetros hay que pasarlo a la misma unidad. Voy a pasarlo todo a decímetros. 4 kilómetros son hectómetros, decámetros, metros y decímetros. Lo divido entre 2
y me da 20.000. ¿Vale? Pues la escala es 1, 20.000. O sea, por cada decímetro del mapa son 20.000 decímetros en la realidad. Esto si lo pongo en decímetros serían, ¿vale? Ya veis que por cada decímetro de la realidad son 20.000 decímetros del mapa. Acordaos que las escalas de los mapas primero se pone el número pequeño, el 1, ¿eh? Antes hemos visto que en los dibujos daba igual, pero es que un dibujo no es un mapa. En el mapa se pone así para que todo el mundo se entienda. Primero se pone el 1 y luego ya lo otro. Y aquí se pone el resultado de la división. Es así de fácil. Medida grande entre medida pequeña y el resultado lo ponemos aquí, el que sea. Espero que se haya entendido. Muy sencillo.